Hola, buenas. Mi nombre es Laura y vengo a contaros un poquito sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque, bueno, pues quiero daros un pequeño testimonio sobre convivir con la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o MSUD, sus siglas en inglés. Em, Porque somos papás de un peque que ahora tiene 6 años que ha convivido con la enfermedad. Entonces, bueno, pues esta es un poquito nuestra historia. Bueno, para los que no lo sepáis, el MSUD es una metabolopatía eh, relacionada con los ácidos orgánicos. Es un error congénito del metabolismo de los aminoácidos ramificados, de la isoleucina, la valina y la leucina. Bueno, ya sabéis que en estos niños, bueno, pues las proteínas tienen que estar medidas al milímetro porque bueno, pues la proteína está compuesta por aminoácidos y en esta metabolopatía en concreto, pues estos tres se vuelven neurotóxicos, se acumulan en el cuerpo, en la sangre y bueno, pues ya os digo que se convierten en neurotóxicos. Y bueno, pues todo comenzó cuando Santi era un bebé recién nacido. Mm, le dieron el alta a los 2 días de nacer y ese mismo día tuvimos que volver al hospital porque había tenido un pico de fiebre y bueno, pues le dejaron allí ingresado en una UCI, donde después de hacerle muchas pruebas, pues su cuadro inicial era que estaba deshidratado, por lo tanto, entre la leche materna y leche de fórmula, pues fue recuperando. ¿Qué pasó? Que al ir pasando los días se nos fue deteriorando neurológicamente pues bastante. Estaba muy adormilado, no se despertaba, rechazaba la alimentación, tenía episodios de rigidez que luego pues se ponía después como un trapito, pobrecito. Y, y bueno, pues ya empezaron a sospechar que podía ser algo metabólico, por lo tanto le retiraron toda la leche y le mantuvieron solo con el suero. Pero bueno, al séptimo día de nacer y a la espera de los resultados de las pruebas del talón, que aquí en Madrid pues tardan bastante en llegar, reivindico, por favor, necesitamos un diagnóstico precoz, salva vidas. Tardan demasiado. Bueno, el caso es que antes de que pudiéramos saber el resultado de las pruebas del talón, nuestro Santi ya se había puesto muy malito, nos llamaron desde el hospital que fuéramos para allá de madrugada porque, bueno, pues estaba muy mal, se había intoxicado con, bueno, pues la leucina, tenía unos niveles de leucina en sangre espectaculares. Entonces, bueno, llamaron a La Paz y le trasladaron allí para conectarle a una máquina para limpiarle la sangre. Y bueno, pues realmente no sabíamos qué pronóstico tenía. Estaba en coma, estaba con ventilación mecánica. No sabíamos muy bien qué era lo que iba a pasar con nuestro Santi. Pero afortunadamente, pues él decidió quedarse con nosotros y luchaba a tope. Pues después de limpiarle la sangre comenzamos un nuevo proceso para ver qué cantidad de proteína podía ir él tolerando. Pues seguíamos intentando la lactancia materna alternada con otro tipo de leche y bueno, pues al final vimos que no era posible. Así que afortunadamente pues existe una leche especial de fórmula para esta enfermedad en concreto, bueno, para varias metabolopatías, pero para esta en concreto pues con todos los aminoácidos menos los 3 que ellos no pueden trabajar bien. Entonces, el caso de Santi es verdad que fue muy complejo porque era todo muy difícil de controlar, o sea, en él tan malo era que tuviera los niveles altos como que los tuviera bajos, es decir, hubo un par de ocasiones en los que tenía en concreto la isoleucina y la valina muy bajitos y bueno, pues empezaron a pelarle pues, la cara, las mucosas, se le pelaron las córneas, realmente era bastante llamativo y nos asustó un poco, pero bueno,
acabó bien y simplemente pues teníamos que ir dándole suplementos de estos aminoácidos de la isoleucina y la valina y bueno, pues como dejó de succionar a raíz de las crisis convulsivas que tuvo, porque estuvo mucho tiempo con episodios de crisis, bueno, pues pasó a tener sonda nasogástrica, posteriormente con gastrostomía y bueno, pues así nos pasamos los primeros meses y bueno, pues nos dieron el alta finalmente con una dieta muy estricta, muy pautada, pero muy difícil de controlar, porque en el caso concreto de Santiago se descompensaba mucho, era muy fácil que él se descompensara, simplemente una analítica, una vacuna, un diente, todo podía llevar a que su metabolismo pues bueno, pues se descompensara y se nos ponía malito y bueno, pues eso implicaba un ingreso, pues nunca sabíamos de cuánto tiempo. El caso es que, bueno, pues cuando ya conseguimos que se estabilizara un poquito, pues en el 2017, finales del 17, principios del 18, pues nos derivaron al servicio de hepatología. Y bueno, pues eso para nosotros fue una gran noticia porque significaba que nuestro Santi ya estaba lo suficientemente fuerte como para realizarle un trasplante de hígado. El trasplante de hígado, bueno, pues es una medida terapéutica para poder curar este tipo de enfermedades, sobre todo para protegerles a nivel neurológico. Bueno, pues es verdad que cambiamos unas medicaciones por otras, bueno, pues bueno, ahora os sigo contando porque, bueno, pues en marzo del 2018, cuando Santi tenía 1 año y medio, tenía 18 meses, fue trasplantado de hígado. La donante fui yo porque, bueno, pues el papá también era compatible y yo también. Por suerte pudimos hacerlo a través de donante vivo y bueno, pues a él le quitaron su hígado y a mí me cortaron un trocito del mío a medida para ponérselo a él. Y bueno, la verdad que desde entonces nuestra vida dio un cambio radical. Es verdad que, bueno, pues es un trasplante, es una cirugía complicada, es una anestesia, son muchas horas en quirófano. Pero bueno, en cuanto a la metabolopatía, pues supuso bueno, pues un cambio de vida al 100%, porque pasar de tener que estar comiendo en bomba continua, porque si no ingería cierto número de calorías, pues se nos ponía malito. Tenía que tomar, pues, aparte de los suplementos que os he dicho antes, pues también riboflavina, tiamina, biotina, alanina, un montón de suplementos para que su metabolismo funcionara más o menos correctamente, pero bueno, después del trasplante, pues las primeras semanas, meses, todo tenían que tenerlo pues bueno, muy bien controlado, pues haciéndole controles de aminoácidos cada muy poquito tiempo para ver que las proteínas las iba trabajando su cuerpo ya bien. Y bueno, pues ahora mismo pues Santi, a pesar de las secuelas que le ha provocado la enfermedad, pues Santi empezó a hacer fisioterapia con 15 días y a día de hoy, con 6 años y medio, sigue haciendo fisioterapia, hace logopedia, bueno, pues un montón de terapias, pero supera expectativas cada día. Partiendo de que no sabíamos qué pronóstico tenía a día de hoy, pues os puedo decir que es un niño feliz, que es un niño que está bien, que está con nosotros, que va avanzando y bueno, pues que ahora mismo lleva una dieta sin ningún tipo de restricción. Como os he comentado, pues hemos cambiado unas medicaciones por otras. Bueno, pues él tiene que tomar su inmunosupresor, tiene que tomar, bueno, otro tipo de medicación, pero bueno, su pronóstico era un pronóstico difícil, era un caso muy complejo y no sabíamos
Y bueno, pues a día de hoy Santi es feliz, Santi, bueno, pues está con nosotros, que al final es lo que nos importa. Y bueno, pues gracias a todos los profesionales que han estado con él, que los sanitarios han estado siempre encima de él, siempre nos han escuchado en cuanto le notábamos raro, pues que yo como madre la verdad que lo agradezco mucho porque que te sientas escuchado y que tú digas, pues mi hijo está raro y te hagan caso, pues eso ya para mí era una tranquilidad. Pero bueno, este es nuestro testimonio y bueno, pues mandarle mucho ánimo a todas las familias que están pasando por procesos parecidos y bueno, pues agradecer a todos los sanitarios que han estado a nuestro lado, que siguen estando a nuestro lado, a todos los profesionales que nos han acompañado y sobre todo reivindicar, como he dicho antes, más investigación, necesitamos sobre todo para proteger a nuestros pequeñitos un diagnóstico precoz. Pero bueno, mucho ánimo a todos y a seguir luchando.